Muy buenos días, estudiantes de básica. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Para entrar un poco en contexto, Pitágoras era un antiguo filósofo de la antigua Grecia, que él desarrolló un teorema sobre los sobre los triángulos rectángulos. Recordemos, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de sus lados tiene un ángulo de 90 grados. Si recordamos, el ángulo de 90 grados era el ángulo que iba recto en su totalidad. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le dice triángulo rectángulo? Porque si nosotros unimos dos triángulos rectángulos, vamos a formar un rectángulo, como podemos ver aquí. Entonces, esto es un triángulo rectángulo. Y se compone de un lado que tiene 90 grados, que es este de aquí, que podemos ver aquí, que es recto. Y tenemos los siguientes lados. El triángulo, el teorema de Pitágoras nos dice que todo triángulo rectángulo se compone de una hipotenusa, la cual es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos. Es decir, la hipotenusa es este lado del triángulo, que es como que el más largo. A ver, pongámosle con negro. Hipotenusa, que es el lado largo que tenemos aquí. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la suma del cateto A más el cateto B. Todo eso va al cuadrado y en una raíz. Entonces, el cateto A va a ser este de aquí y el cateto B va a ser este de acá. Pongámosle cateto B y cateto A. Ya, entonces así se compone un triángulo rectángulo. Vemos que tenemos su ángulo de 90, la hipotenusa, el cateto A y el cateto B. Entonces la fórmula que desarrolló Pitágoras es la siguiente. Nos dice que hipotenusa, que puede ser representado con la h, va a ser igual a la raíz cuadrada más, vamos a hacer la raíz cuadrada de la suma del cateto A más el cateto B, y estos catetos a su vez están elevados al cuadrado. Entonces va a ser cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Entonces, esa es el teorema que desarrolló Pitágoras. Ahora, muy bien. Entonces, vamos a ver un ejercicio para que podamos ver cómo se sacan las cosas. Vamos a poner aquí un triángulo rectángulo. Recuerden, el teorema de Pitágoras es para sacar los lados de un triángulo rectángulo. Conocer sus catetos y también poder conocer el valor de la hipotenusa. Entonces, aquí vemos otra forma de cómo se puede ver un triángulo rectángulo. Aquí lo vemos que está como que acostado, aquí está parado. Entonces, pero siempre nos vemos que tiene un lado que es recto. A ese lado es el lado de 90 grados, o lado recto, como ya vimos antes en clases. Entonces, en este ejercicio nos dice que el primer cateto mide 3 centímetros. El segundo cateto mide 4 centímetros. Y por último, la hipotenusa es lo que nos pide encontrar. Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras para encontrarla. Entonces ya sabemos, hipotenusa es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Todo eso va en raíz, entonces vamos a encontrar la respuesta. Aquí únicamente nos va a tocar reemplazar los valores, ya que nos están dando. Pero hay algunos casos donde no nos dan y tendremos que ir eliminando.
Entonces, tenemos la suma del cateto A, que va a ser 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. Entonces, aquí únicamente estamos reemplazando los valores que ya nos da. Entonces, hipotenusa va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Y recuerden, todo esto va en una raíz. Y ahora sí. Nos dice raíz cuadrada de 9 más 16. Entonces, primero, antes de sacar la raíz, tendremos que sumar los datos. Entonces, sumemos 9 más 16, que nos da de resultado 25. Entonces, nos dice la raíz cuadrada de 25. Y ahora debemos sacar la raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 25, 5 por 5, 25. Y ese sería el resultado de la hipotenusa, 5 centímetros. Entonces, vamos acá. 5 centímetros. Y nosotros podemos comprobar, hacer una pequeña comprobación para ver si resolvimos de mejor manera, de la manera correcta. Entonces, aquí el valor de la hipotenusa al cuadrado debe ser igual al valor de 4 al cuadrado, del lado al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos así, y nos da la misma respuesta, es que estamos correctos. Entonces, 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado 9. Entonces, 25 y resolvemos 16 más 9, 25. Y esto es como que la comprobación para ver si sacamos de buena manera la respuesta. Ahora, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a borrar estos. Aquí en cambio nos dan que un cateto vale 6 centímetros y el otro cateto vale 5 centímetros. Y tenemos que encontrar el valor de su hipotenusa. Entonces, cogemos la fórmula que nos dice hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y resolvemos. A al cuadrado va a ser 6 al cuadrado más B al cuadrado, 5 al cuadrado. Y ahora vamos a resolver. Hipotenusa igual. 6 al cuadrado, 36. Ya que 6 por 6 es 36. Más 5 al cuadrado, 25. Y ahora resolvamos. 36 más 25 nos da de respuesta 61. H, la hipotenusa va a ser igual. Aquí no hay una raíz exacta de 61. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé 61. Por lo tanto, nos va a salir con decimales. Entonces, en la raíz cuadrada de 61 es 7,81. Y ese sería el valor de acá. 7,81. Perdón, 7,81. Ese sería el valor de la hipotenusa. Ahora muy bien. Así como nosotros podemos encontrar el valor de la hipotenusa, también podemos encontrar el valor de los lados. Si es que en un caso no nos dan. Y vamos a ver un ejemplo de eso. En este ejemplo de aquí,
nos van a dar de la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Nos dan los siguientes datos. Nos dan el valor de la hipotenusa, que va a ser 10 centímetros. El valor del cateto B, que va a ser 8 centímetros. Pero no nos dan el cateto A. Entonces debemos encontrar eso. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a la fórmula. Entonces, la fórmula nos dice que es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, vamos a primero a reemplazar los datos. Aquí sí nos dan el valor de la hipotenusa, que nos dice que son 10 centímetros. Ya, estamos aquí reemplazando el valor de esta fórmula con los datos que nos dan este ejercicio. Es igual. Nos dice la raíz cuadrada de el lado A con el lado B y todo eso al cuadrado. Entonces, el lado A no nos da y se va a quedar A al cuadrado, pero el lado B sí nos da, nos dice que es 8 centímetros, perdón, 8 centímetros al cuadrado. Y ahora sí, vemos que aquí tenemos una incógnita que es la A, que es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces vamos a despejarle la A como si fuera una ecuación cualquiera donde está la X para así poder encontrar su valor. Entonces, el primer paso para nosotros poder despejar la A es que tenemos que eliminar este raíz al cuadrado. ¿Cómo le eliminamos la raíz al cuadrado? Nosotros eliminamos la raíz al cuadrado elevando todo al cuadrado. Es decir, nosotros a esta raíz al cuadrada de aquí y a este 10 de aquí le vamos a elevar al cuadrado para que así se puedan eliminar la raíz cuadrada. Entonces, nos toca eliminar, le ponemos 10 al cuadrado. Así como le ponemos en un lado al cuadrado, le ponemos al otro al cuadrado. Entonces, si yo le pongo aquí el elevo al cuadrado, el cuadrado de aquí con el cuadrado de la raíz se van a eliminar y nos va a quedar solo al cuadrado más 8 al cuadrado. Aquí únicamente hicimos la eliminación de la raíz y vamos a resolver. 10 al cuadrado es 100 y eso va a ser igual. Al cuadrado todavía no sabemos a cuánto vale A, más 8 al cuadrado, que sabemos que 8 por 8 es 64. Y ahora muy bien, ya tenemos hecho como que una ecuación. Vemos que ya nos queda solo la incógnita de la A. Y vamos a despejar, como hemos hecho antes. Aquí, este 64, le queremos dejar solita la A. Este 64 que le está sumando, le vamos a pasar al otro lado a restar. Y va a ser igual a A al cuadrado. Entonces, si nosotros 100 menos 64 es 36, 36 va a ser igual a A al cuadrado. Ahora, muy bien. Ahora vemos que tenemos el caso contrario que teníamos aquí arriba. Ahorita está elevado al cuadrado y nosotros queremos eliminar ese cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros para eliminar la raíz le elevamos al cuadrado, para nosotros eliminar el cuadrado tenemos que transformarlo en raíz. Entonces, si nosotros al cuadrado le ponemos con una raíz, se va a eliminar el 2 y la raíz. Pero en el otro lado, como no tiene ningún exponente al cuadrado, este se va a hacer raíz y nos quedaría de la siguiente forma. Raíz de 36 va a ser igual a... ¿Por qué nos queda raíz de 36?
si arriba no estaba, porque nosotros eliminamos el cuadrado. Y para eliminar el cuadrado tenemos que elevar todo a la raíz. Es el mismo caso que hicimos de aquí arriba, pero aquí en cambio estaba la raíz y queríamos eliminar la raíz. Por eso le elevamos al cuadrado. Vemos aquí, elevamos al cuadrado, desapareció la raíz, pero en el otro lado se le elevó al cuadrado. Aquí hacemos lo contrario. Tenemos el cuadrado, queremos eliminarle, hacemos la raíz, pero al 36 le ponemos la raíz y nos queda a es igual a la raíz de 36. Y nosotros sabemos que 6 por 6 nos da 36. Y ese sería el resultado del cateto A, 36, 6 centímetros. Ahora muy bien, vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo hacíamos la comprobación? La comprobación nos decía que el valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y resolvemos. La hipotenusa nos dice que vale 10 centímetros. Entonces 10 al cuadrado va a ser igual al cateto A, 6 centímetros al cuadrado, más el cateto B, 8 centímetros al cuadrado, y esto nos tiene que dar el mismo valor. Entonces 10 al cuadrado, 100, igual 6 al cuadrado, 36, más 8 al cuadrado, 64, y sumemos a ver si nos queda lo mismo. 36 más 64 nos da 100, y vemos que hemos sacado el valor correcto. Ahora muy bien, vamos a hacer, ya encontramos la hipotenusa y el cateto A. Ahora vamos a encontrar el cateto B. Aunque prácticamente es el mismo procedimiento que hicimos para encontrar el cateto A, ya que únicamente se cambia el valor de B. Entonces vamos a hacer. Aquí en cambio nos dice que la hipotenusa mide 12 centímetros. Perdón, el cateto A mide 12 centímetros y la hipotenusa mide 15 centímetros. 15 centímetros. Y nos pide encontrar el cateto B. Entonces vamos a hacer. Primero nos vamos a la fórmula de la hipotenusa para encontrar la hipotenusa. Y vamos a reemplazar valores. Nos dice que la hipotenusa es igual. El valor de la hipotenusa, 15 centímetros. A ver, 15 centímetros va a ser igual. El cateto A al cuadrado sería 12 centímetros al cuadrado más B al cuadrado, que en este caso no sabemos cuál es el valor de B al cuadrado, y resolvemos. 15 es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado. El valor de 12 al cuadrado, 12 por 12 nos da 144 más B al cuadrado. Ahora sí, resolvamos. Aquí hacemos lo que hicimos antes. Está en raíz, tenemos que elevarle al cuadrado. El cuadrado en el lado derecho se elimina con la raíz, pero en el lado izquierdo nos quedaría 15 al cuadrado. Igual a 144 más B al cuadrado. Y resolvamos. 15 al cuadrado, 15 por 15 es 225, menos este 144 que está sumando pasa a restar, es igual a B al cuadrado.
Y ahora nosotros resolvemos. 225 menos 144 es 81. 81 es igual al cateto B al cuadrado. Ahora, como está al cuadrado, nosotros queremos eliminarlo y sacar la raíz. Entonces, sacamos la raíz en el lado derecho, nos queda B al cuadrado, y en el otro lado nos va a quedar la raíz de 81. El cateto B a la raíz de 81. Ahora, un número que multiplicado por sí mismo nos dé 81 es el 9, y la respuesta del cateto B va a ser 9 centímetros. 9 centímetros. Y ahora hagamos la comprobación, a ver si estamos correctos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado nos debe dar igual a la suma del cateto A, 12 centímetros al cuadrado, más el cateto B, 9 centímetros al cuadrado. Y sumemos. 15 al cuadrado, 225, va a ser igual. 12 al cuadrado, 144, más 9 al cuadrado, 81. Y sumemos a ver si nos da el mismo resultado. 144 más 81 es 225. Y esa sería la respuesta. Entonces, como podemos ver, el teorema de Pitágoras nos ayuda a buscar, encontrar las partes, los lados de un triángulo rectángulo, únicamente. Debe ser el triángulo rectángulo. Entonces, podemos encontrar la hipotenusa, el cateto A o el cateto B, siempre guiándonos de esta fórmula de aquí, que es hipotenusa es igual al cateto A al cuadrado sobre más el cateto B al cuadrado, y todo eso va en raíz. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.